Mire, yo me inicié en la radio en San Pedro de Macorís en el 1948, hace ya creo que 79 años, y llegué a Santiago en el 52, porque había comenzado a narrar béisbol en San Pedro, y aquí me escucharon, y me contrató don Morito Sánchez de la H9B Broadcasting Hotel Mercedes para la serie de 1952, aquí en Santiago. Y así me quedé aquí con algunas ligeras ausencias en trabajos profesionales. Y bueno, llegué al Santiago esplendoroso de aquel tiempo, aunque no con la esplendor que tiene actualmente. Y me hice de muchas amistades y comencé a grabar a trabajar en la H9B. Después pasé a Radio Santiago. Trabajé también mucho tiempo donde se transmitía mi noticiero La Situación Mundial en Onda del Yaque. Creé mi familia en el 1955 cuando casé con Minuccia Pesotti, mi compañera por 64 años, que hace ya 6 años murió y me ha hecho una falta extraordinaria. Pero tengo tantos amigos que me han querido y me han respetado, me han brindado su amistad, amistad sincera, y yo creo que les he correspondido también con esa misma sinceridad y ese mismo amor fraternal. Hay un Santiago totalmente diferente hoy en día. El Santiago de hoy en día yo miro la ciudad ya como una población de aquel tiempo, sino Santiago es una urbe esplendorosa con más de 1 millón de habitantes, con grandes torres, con grandes industrias, con una circulación vehicular extraordinaria que ha comenzado ahora a modernizarse aún más con la inauguración del teleférico, y prontamente creo que para el año que viene se va a inaugurar otro vehículo modernísimo del transporte colectivo, como lo será el monorriel. Actualmente hay una radio y una televisión totalmente diferente a aquellos tiempos. El modernismo, la tecnología moderna han venido y se han adueñado de los medios electrónicos del país y del mundo entero. El internet, televisión ya más como de técnica, más efectiva. La radio, aunque no aquella radio de familiar de AM, esa prácticamente ha desaparecido y se ha quedado la radio FM, frecuencia modulada. La frecuencia modulada y los cambios comenzaron a llegar aquí en el 1953. Fue cuando llegó el long playing. Antes era un disco de 78 velocidades por minuto, muy frágiles y donde no había calidad tonal. Llegó el long playing en el 53, que se reproducía con agujas de zafiro y de diamante, con una calidad extraordinaria de sonido. Los enlaces antes, los transmisores estaban prácticamente en la ciudad, afuera de la ciudad, y los estudios, claro, en la ciudad, y la conexión se hacía a través de líneas telefónicas. Al llegar a la FM, desaparecieron las líneas telefónicas y se hacía por ese sistema de FM, un sonido libre, sin sonidos extraños, mucha calidad. Para mí se ha usado con esto de las redes sociales, amigo. Le han atrapado cualquier elemento que le haya dado la gana.
de decir por ellas lo que le ha dado la gana. Se escuchan malas palabras, se escuchan amenazas, se escuchan multitudes vociferando y muy pocos mensajes de calidad para aprovechar un medio tan importante como es las redes sociales, el Internet. Se ha abusado de ello, se ha abusado de una forma terrible, da pena. Yo no creo que vaya a ser desplazada. Lo que tienen que hacer los gobiernos del mundo es ponerle freno a ese desenfreno que hay en las redes sociales. Lo que tienen que hacer los gobiernos es trazar pautas, establecer leyes, establecer disposiciones donde desaparezca ese plebeyismo que hay en las redes sociales. Da pena que un medio tan importante como son ellas se haya tomado con tanta libertad para decir lo que a cada quien les da la gana. Sí, hay una gran diferenciación. Antes habían limitaciones por un gobierno despótico como fue el gobierno de Balaguer y antes el gobierno de Trujillo, la dictadura. Se ha libertado ya la información, la expresión del pensamiento. Antes se ponía cortapisas y no solamente se ponía cortapisas, hasta desaparecían periodistas, como fueron los casos de Orlando Martínez y de Gregorio García Castro y otros más. Hoy en día yo diría que hay una libertad que a veces se pasa de ser libre. Aquí se cuestionan los presidentes de la forma más sencilla. Ellos muchas veces acuden a la prensa y se informa al público. Hay un distanciamiento enorme de aquí a la luna entre aquel periodismo de los años 50, de los años 60, a lo que es hoy el periodismo. Lo ejercen ya centenares de jóvenes y de gente adulta, tanto hombres como mujeres, y algo muy importante, en este sector laboral se ve la participación de la mujer dominicana, que antes prácticamente no incursaba en ese trabajo. Hay mujeres muy preparadas y hay también compañeros muy preparados y se hace una transmisión radial y televisiva de grandes aportes, de grandes valores para la población. Tuvo que ser más combativo porque los hechos eran para combatirse. Crímenes horrendos, persecuciones, cárceles, torturas, ya eso no existe en el país. Por lo tanto, tiene que haber una diferenciación. Esa es la diferencia. Los tiempos de ahora no son tan terribles como los que pudimos vivir en aquella dictadura y posteriormente la dictadura de Joaquín Balaguer. Fue número uno. Inclusive opacábamos a Radio Mil informando y a Notitiempo. A la hora que salía a las 12 la situación mundial, en Santiago era un solo radio, barrio por barrio, casa por casa. Además tenía una difusión muy amplia, retransmisores en Jánico, en Sabaneta, en Puerto Plata, en San Francisco de Macorís, en el este mismo a Radio Sol, y tratamos de también tenerlo en una emisora que administraban los curas, y comenzábamos, pero tuvimos que dejarlo porque el transmisor permanecía apagado más días que prendido en la semana. Pero fue un rating que lo reconocían los capitaleños. Y además fuimos la voz de los que no tenían voces.
recogíamos los, los hechos de las comunidades del Cibao. Esto nos proporcionó tener tanta audiencia. Esa fue la norma que tuvimos. Fuimos muy combatidos, recibimos amenazas de muerte, hasta el punto de que una vez eran tantas las amenazas que yo decidí sacar a Minucha del noticiero, pensando que nos podían hacer un atentado. Iba entonces a aparecer la cabeza familiar, los dos. A ellos se disgustó, pero después comprendió que yo tenía razón. Aquello fue monstruoso, aquella audiencia. Aquel hablar de todo el mundo, de todo el mundo, poner su voz en la situación mundial y hacer sus denuncias. Yo me pasé 26 años con la situación mundial. Cuando ocurrieron las elecciones del 1978, yo dije, bueno, salimos de Balaguer, ese no vuelve más al poder. Y oh, sorpresa, volvió en el 1966. Yo me sentí frustrado, yo me sentí poca cosa, porque volvió el monstruo de los 12 años. Aunque es un gobierno de 10 años, no tan persecutor, no tan dictatorial como aquel de 1966 a 1978. Lo hizo diferente. Después vino el PRD, después vinieron los del Partido de Liberación Dominicana, y todo fue cambiando. Muchos fueron a la situación mundial y se constituyó aquello en una escuela. José Guillermo Soed, eh, Epifanio Rodríguez, Rafael Monsanto. Te podría mencionar muchos que pasaron por allí y hoy dicen que fue una escuela, aquel noticiero radial. Hay muchos aprendieron a redactar, a trabajar en la redacción, y muchos fueron los voceros regionales, los corresponsales. Fue el único noticiero que le pagaba a los corresponsales. No era un sueldo demasiado grande, pero sí como algo que los incentivara a trabajar. Por ejemplo, Ignacio Guerrero, que creo que es subdirector de la información, fue corresponsal en la línea noroeste. Él fue uno de los corresponsales. Y fueron muchachos muy valientes, porque muchas veces en esos sitios se veía un cacique regional pro gobierno. Y se veían en problemas, se veían amenazados, muchos hasta presos. Yo llegué a la narración en San Pedro en el 51 y vine en el 52 a Santiago. Y 3 años después entré a trabajar por Las Águilas Cibaeñas por muchos años. Y de ahí pasé a trabajar también, por ejemplo, yo trabajé en el Gigante Rumbos de Venezuela, sustituyendo a Delemado León. Fui el narrador de la serie Amateur de Cuba en el 1973, un mes allí. Y además también hice transmisiones de boxeo internacional junto a Medina Díaz, el nítido. Ha sido una labor muy grande, a veces con tedios, pero otras veces con muchas satisfacciones. Bueno, la juventud de ahora tiene la oportunidad de conseguir becas, abundan las universidades, tienen un campo fértil por delante para hacerse una vida profesional notable, con grandes aportes, con grandes valores hacia el pueblo dominicano.
tiene que capacitarse, tratar de estudiar, tratar de, aunque sean trabajos técnicos, hay escuelas técnicas para los que no van a una universidad, es decir, que tienen muchas oportunidades para hacerse de una vida feliz, diferente a como la habían llevado. Fue una premiación los que me eligieron de forma unánime y aquello fue un acontecimiento presidido por el señor presidente Luis Abinader y parte del equipo de su gabinete, con la asistencia de centenares de compañeros de aquí y de Santo Domingo reunidos en el Palacio Nacional. Yo fui el protagonista, pero fue un logro para la clase periodística del Cibao y del país. Sentir orgullo, sentirme reconocido, sentir el fruto de tanto trabajo, de tantos años en los medios electrónicos. Fue algo que yo recibí con mucho gusto. ¿Cuántos años usted tiene en la comunicación? 79. Y todavía está activo. Todavía estoy activo con mi programa a las 18 horas en Boreal Televisión, a las 6 de la tarde, teniendo ya 93 para 94 años de edad. Yo sé que yo he trabajado duro para el pueblo, para los que no tienen voces. He hecho un trabajo arduo. Que recuerden que fui un hombre bueno y un profesional de la comunicación. Solo eso. Todo eso. Ya. Gracias.